Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy buenas tardes, tengan todos ya nuestra audiencia y por supuesto al público número 1 que son ustedes, con este excelente tema del colosal de la gaita, el bambuco de Ricardo Cepeda Áñez, natural de Maracaibo, Estado Zulia, del barrio Panamericano, un ícono de la gaita a nivel nacional y por supuesto también con otro género. Bueno, ante todo un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre y por supuesto a Alan Peralta, a Camilo García en el máster y por supuesto en la producción a Vanessa Chacón y dándole la bienvenida al programa Siempre Venezuela Radio a la audiencia que son nuestros invitados principales. Noticias a esta hora de la situación con el grave problema de los torrenciales aguaceros que han caído en la ciudad capital Caracas, donde han estado bastante difícil la situación, sobre todo con defensa civil, los bomberos del Distrito Federal y distintos organismos que no han podido dar pie con la grave situación, sobre todo en las avenidas principales como la Francisco Fajardo, Plaza Altamira, que por cierto está bordeada totalmente, y parte de los caudales que se han venido desbocando totalmente en la zona de Macaraguay, Caicahuita, en la zona de las planicies que van hacia la carretera de Paracoto. Esto se venía a ver, no hay mantenimiento alguno por parte de la alcaldía de Caracas y por supuesto mucho menos del gobierno nacional. Lo mismo está ocurriendo en la zona costera del estado Zulia, en la costa oriental del lago, donde la situación se ha enraecido totalmente con estos fuertes aguaceros y se esperan otros coletazos más que vienen en el momento hacia el occidente del país y por también de Ñapa a la costa departamental de la Guajira colombiana. Ya el EDIAN está en alerta, sobre todo en esta zona de la costa Caribe, porque ahí el problema es más avanzativo. La sencilla razón es que tienen un problema sobre el nivel del mar. Son muchas las elocuencias que han venido sucediendo en la costa Caribe colombiana, bordeando, por supuesto, la sabana binacional, que es la Guajira colombiana, y la Guajira venezolana. Bueno, nos vamos con el primer video de esta tarde. En Venezuela se siguen violando los derechos humanos a diario y el régimen pretende hacer creer que hay justicia en el país. Son millones las víctimas que han denunciado esta situación y por eso es que están huyendo por las fronteras. No debe ser una noticia para ninguno de nosotros que en Venezuela se tortura, se viola, se electrocuta, se persigue, se mata y se desaparece prisioneros de conciencia, prisioneros políticos. No podemos darnos por enterados de qué ocurre con nuestros presos a partir del informe de la ONU, porque hemos vivido en esta Asamblea Nacional la crudeza y la rudeza de la tortura como política de Estado. La manera criminal como se ha pretendido utilizar la situación de la explotación indiscriminada del arco minero en el estado Bolívar, violando no solamente las normativas de carácter ambiental, sino además la degradación justamente del ambiente, pero además el desplazamiento de nuestras poblaciones indígenas y hasta la matanza de los mismos. Es verdaderamente degradante, es verdaderamente terrible ver cómo esta misión vuelve a demostrar que en Venezuela se violan los derechos humanos. Iniciando por Nicolás Maduro. En otras palabras, el tercer informe de la misión de las Naciones Unidas viene a ratificar en toda su dimensión que ha sido cierto todo lo que ha sido denunciado durante estos años por esta legítima Asamblea Nacional electa en 2015. Una realidad de lo que están comentando los de la Asamblea Nacional legítima de la grave situación en el país. Bueno, y también hablando de algo sobre el estado Trujillo, supimos hoy que en Biscucuy, en la zona que va hacia Sabana Mendoza, hacia la población de Betijoque, hacia Inostoy y Escuque, está totalmente cerrada por los fuertes y torrenciales aguaceros hoy en el transcurso de la mañana.
También están en ese punto la entrada hacia el sector conocido como La Nevera, que es la vía que va hacia Valera, es decir, que los fuertes aguaceros han arreciado a la zona andina. Bueno, Daniel Ortega lanza ofensa racial contra el subsecretario estadounidense Brian Nichols y lo tira de cara de bulldog por sus denuncias contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se llama Brian Nicholson. Él a cada rato está ahí ladrando. Lo han puesto a ladrar. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Eso lo han puesto al pobre negro. Y bueno, como que fue bien escogido, porque realmente tiene un rostro de perro de bulldog. Sí, un perro bulldog ladrando ahí. Y pidiendo por los presos políticos en Nicaragua, y pidiendo, exigiendo la democracia en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega, aparte de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, ha venido sorteando también un grave problema sobre la comunicación en toda Nicaragua. Van aproximadamente más de 75 emisoras, pero sobre todo ha venido destruyendo lo que es el sistema católico, el sacerdocio, por supuesto, y aún hasta el momento no saben dónde está el obispo desde hace 40 días. Esto es grave, muy crítico y por supuesto hay una pregunta que se hacen todos en redes sociales y en diferentes países. El Papa Francisco no dice absolutamente nada. Esto es grave para sobre todo la situación católica, ya que se han ido diferentes misiones que están enclavadas en Nicaragua desde hace más de 50 años, de 20 años, y están haciéndole la vida tirita. Esto es grave, esto es dictadura pura. Bueno, también el gobierno de Argentina minimiza el más reciente informe de la misión de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por Nicolás Maduro. Son temas puntuales. Y con respecto a Venezuela, la Cancillería se expidió con respecto a la preocupación por el nuevo informe. La Cancillería sigue, además porque Argentina preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU, todas aquellas advertencias que se hacen con respecto a las violaciones de los derechos humanos en los distintos países, también en este caso un informe puntual sobre temas puntuales en Venezuela. Muchas gracias. Un tema muy puntual y sobre todo cuando viene de Argentina. Hay un caso que está promediando, que es en la zona turística de Chichirivichi. También llevan hasta el momento más de 48 horas sin el servicio eléctrico y por supuesto los coletazos de los vientos huracanados han arreciado en esa zona turística del estado Falcón. Hasta el momento están igual que en diferentes zonas del país, están sin la debida precaución, ya que el gobierno y las alcaldías de ese entorno turístico falconiano no les ha hecho caso. Es decir, no dan con pie con bola, no están apoyándolos a ninguno de ellos. Y parte de los kioscos se han destechado totalmente, es decir, se los ha volado el viento. Esperemos que esta zona turística algún día tenga un doliente verdadero. Fedecámara Zulia saluda la reapertura de tránsito comercial entre Colombia y Venezuela. La verdad que muy contento con la reapertura de la frontera. Qué bueno volver a la normalidad después de 7 años de un error que cometimos. Nunca se debió haber cerrado la frontera. Muy contento de que se pueda restablecer el paso peatonal de todos nuestros ciudadanos venezolanos y colombianos, países hermanos, y sobre todo que podamos restablecer una parte comercial e industrial. Poco a poco, yo creo que poniendo las reglas claras de juego podemos volver a lo que fuimos hace muchos años. Bueno, esto es uno de los puntos principales de Fedecámara, que por supuesto, pero también hay una preocupación, y no porque lo diga Enzo Angelini, buen amigo desde hace muchos años, sino lo que están comentando los de a pie, es decir, el comercio informal, el comercio de a pie, el comercio de las tienditas, de las chocitas, de la gente que pasa el día a día tratando de comprar algún producto en las ciudades binacionales, pero también hay un cierto disgusto, sobre todo con el tema fronterizo, ya que los camiones, los tractomulas y las gandolas están paradas desde hace 4 días en la frontera colombo-venezolana, porque tienen el grave problema del informe número 28, es decir, el CENIAC aún no le ha dado las resultas a ellos. Esto da mucho que pensar y, por supuesto,
molestias a los compradores y por supuesto a las importadoras casas de cambio con este cambio, porque para ellos los están indicando es una burla que le han hecho sobre todo al gobierno colombiano. Esperemos también alguna transmisión que haga el gobierno colombiano sobre este tema y no oculte la realidad. Carmen Arroyo, madre de Cristian Charry, asesinado por funcionarios del FAIS, denuncia que fue diferida la audiencia, como siempre, preliminar en el caso de su hijo, por lo que continúa el retardo procesal. Hoy 28 de septiembre me encuentro aquí en el Palacio de Justicia. Me acerqué al Tribunal 39 de julio. La tercera audiencia preliminar sobre el caso de mi hijo. Mi sorpresa es que cuando llego el funcionario, la audiencia estaba diferida porque el funcionario consignó un récipe médico donde aparentemente tiene COVID. Exijo justicia y sigue el retardo procesal igual. Un caso bastante trágico y por supuesto no le han dado el debido procesamiento a la causa sobre este asesinato de un joven venezolano por algunos sectores y sobre todo de los derechos humanos. Esto es muy preocupante, Alan, audiencia sobre los derechos humanos en Venezuela. Estas organizaciones son pocas las que están tomando las riendas, ya que por parte de los cuerpos armados y cuerpos élites del país están en esa posición. El gobierno de paso está escondiendo sobre este tema. Más de 306 CPC, funcionarios de distintas delegaciones, tanto en Guarena, Caracas, Miranda y Guatire, están renunciando por los bajos costos en su salario, no tienen absolutamente nada. Ellos ganan, según lo que hemos venido averiguando, son $40 quincenal. No tienen absolutamente ni siquiera zapatos, uniforme, y de paso tienen que estar arreglando sus patrullas o los vehículos oficiales. Pero muchos de ellos van en el buque del rebusque. Para esto no es un secreto, es una realidad. Ellos no se concentran solamente en sacarle dinero a los maleantes, sino también a las personas honestas. Encausan, por supuesto, juicios, causas, expedientes, y según ellos no tienen ni siquiera para comprar una resma de papel carta o oficio para hacer los expedientes. Eso no lo creo, pero del gobierno de Nicolás Maduro se espera todo. Esa es una realidad. Operativo policial en el barrio San José de Rivas de Petare. Y de paso las lluvias dejaron colapsadas a diferentes damnificados de esa zona de Caracas. Maduro, como siempre, anuncia un plan para subsidiar zapatos, escuchen esto, a 9 bolívares para los docentes. Esto es bastante difícil, esto no es cualquier cosa, no hay fábricas de zapatos en Venezuela, pero esa es la vida real. Guyana y Venezuela discuten legalizar trabajo de 22.000 migrantes en la zona. Esperemos que esto pase. El comunicador Eligio Roja indicó que el pasado ayer en el mediodía 7 hombres resultaron muertos y 5 capturados, quien tendrían solicitudes emitidas por los tribunales penales en la ciudad de Caracas. Sigamos con el tema de las lluvias porque siguen llegando. Fuertes precipitaciones registradas en las últimas 24 horas en Venezuela han causado el colapso de varias vías nacionales, mientras que decenas de personas perdieron parcial o totalmente sus viviendas, según los reportes ofrecidos este miércoles por las autoridades de cada estado. Las mayores afectaciones las ha sufrido el estado Lara, donde los 9 municipios registraron afectaciones que van desde 43 árboles caídos e interrupciones en el servicio eléctrico, y más de 66 familias perdieron sus enseres o totalmente las viviendas. Esto es por la acumulación de basura en los arroyos y cañadas, que no es lo mismo que ha venido sucediendo. Bueno, esto es una parte de lo que está sucediendo actualmente en el país. Y hablamos de migrantes. Siguen saliendo, Alan, audiencia, a través de diferentes rutas. Hoy las rutas que están saliendo para la Guyana orientales, es mejor dicho decirlo, Guyana inglesa, Guyana francesa y parte de Surinam,
ya la vía que va a Paramaquivo y por supuesto con un riesgo total por la zona del sur de Venezuela, que es entre el Delta Macuro y la zona de Ciudad Bolívar. Son puntos de lo que está actualmente suscitando en el tapete en Venezuela. Estos puntos no han sido desarrollados actualmente ni siquiera por el SAIME, ya que no están ni siquiera en migración muy cerca de la frontera o llamada la línea entre Boavista y la carretera nacional de Santa Elena de Guairén. Ya la gente de esa zona están muy críticos, muy nerviosos, sencillamente porque tienen un solo porvenir: salir del país, cueste lo que cueste, pero también el riesgo total. Muchas de esas personas actualmente están durmiendo a la intemperie, van por la carretera del kilómetro cero hacia la zona de Ciudad Clarita, un peligro total porque esa es una zona que está tomada por el arco minero, pero el arco minero puede ser que tengamos funcionarios militares tanto de la Guardia Nacional, el Ejército, parte o lo que queda del 6CPC en la zona de la Gran Sabana y por supuesto la Policía Regional, que de paso ellos no tienen ni ton ni son. Pero el arco minero es un peligro latente, sobre todo para los migrantes que están saliendo, ya que están siendo objeto de atracos vacuna, tienen que pagar por pasar, por supuesto, por nuestro territorio, que es nuestro, de nuestra Venezuela. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hace el gobernador del estado Bolívar, el gobernador de Delta Macuro y, por supuesto, los secretarios de gobierno y los secretarios de seguridad de ambos estados? ¿Dónde está la precaución y la seguridad para nuestros migrantes y, por supuesto, también para los transportistas que llevan los rubros alimenticios, industrial, maquinaria y algo más? Y de paso, tienen arcabalas donde tienes que pagar, riesgo de que si no pagas, te atracan automáticamente o te quitan el vehículo. Estos son denuncias formales que han venido dando desde hace ya un tiempo. Esto es muy peligroso, pero a la vez hay que decirlo, es la situación real de lo que están pasando, padeciendo los migrantes. Fuera de ese punto nos estamos yendo hacia Tinaquillo, por supuesto en el estado Cogede. Allí el punto es más crítico total. Aparte de que llueve, están sin servicio eléctrico y los costos en el estado Cogede superan casi al estado Bolívar. Los precios han aumentado en las últimas 2 semanas más de un 35%, sobre todo en los productos cárnicos, lácteos y aves beneficiadas. Y de paso, los huevos subieron ya sobre los $19 el cartón. Es decir, ¿cómo puede comprar una persona proteínas y darle a una familia de 5 o 6 personas si el sueldo no alcanza absolutamente para nada? Esto da mucho que pensar y, por supuesto, el riesgo que tienen todos ellos para motorizarse. Bueno, y hablando de las motorizaciones o de los motores, también la Cámara de Industriales de Venezuela tiene sus quejas. No consiguen bien el precio en las divisas. Un día está 8.40, un día está 8.41.50 como el día de hoy. Otros días les dan unos bajones que les meten miedo a la Cámara de Repuestos que hay en Venezuela o los pocos que quedan. Y sencillamente la Cámara está reclamándole al gobierno algo muy sencillo, que deben tener una garantía de los repuestos. La gran mayoría, Alan, audiencia, están llegando sin un promedio con regulación a Venezuela y por supuesto no tienen un estándar de calidad. Y cuando hablamos de un estándar de calidad, hablamos que son repuestos que no tienen ninguna literatura mecánica, es decir, si te venden un repuesto, va en la cajita, en la bolsa y más nada. Muchos dicen hecho en China, otros dicen hecho en Corea, pero la gran mayoría viene sencillamente sin ninguna literatura que puedas decir, este es un producto de calidad, un producto de segunda o un producto de tercera categoría. Esto es preocupante porque resulta que no tienes garantía. Hoy compras un repuesto para un automotor o para una maquinaria agrícola, si se te echó a perder el mismo día, tienes que volver a comprarlo, más no te reintegran el dinero. Y esto es grave. Me acuerdo cuando existía en Venezuela ISO 9000 y por supuesto había una oficina donde poder reclamar cuando un producto salía defectuoso o no se lo querían reintegrar en la forma económica o cambiarle el repuesto por otro. Esto el gobierno se ha hecho la vista gorda y por supuesto quienes padecen esta crisis son los transportistas, los carros por puesto, el transporte urbano, extraurbano,
los aerobuses y, por supuesto, los particulares, porque deben comprar repuestos todas las semanas a un precio distinto. Es decir, que si hoy te cuesta un repuesto X tal, $15, la semana que viene lo compras en 16 o en 17. Y así va sucesivamente con los costos en todo el país por los repuestos automotores. Y si de repuestos electrónicos vamos, eso no tiene garantía absoluta. Tal como lo compraste, te lo llevas a rego. Y lo más importante es que el propio comerciante o dueño del local de autorrepuestos electrónicos te indica que no hay devolución ni del dinero, ni mucho menos del repuesto. Lo compraste, perdiste, punto. Eso es lo que está pasando actualmente en este sector, que es muy importante para todos los venezolanos. Bueno, son parte del día a día de lo que está sucediendo en el país. Y ya para finalizar con esta última, antes de irnos a la pausa comercial, Colegio de Médicos de Venezuela cumplió ayer 8 desde su fundación y felicitamos a todos nuestros médicos venezolanos que con gallardía y mucha paciencia, perseverancia y sobre todo con mucha honestidad están ayudando a nuestros connacionales, a nuestros hermanos venezolanos en diferentes hospitales a brazo partido, muy a pesar que el gobierno los señala y les llama de todo, les dice, los humilla, pero resulta que algún momento alguno del gobierno necesitará, por supuesto, la ayuda de un médico venezolano graduado como cirujano en el país. Esos son parte del día a día de lo que están sucediendo con la salud en el país. Bueno, nos vamos a una pausa comercial a esta hora y ya regresamos. Bueno, ya de regreso con un tema musical muy sabroso, sobre todo llamado Nada, con Camilo y Alejandro Sanz. Un excelente tema para esta hora, ya siendo las 2:35 de esta hermosa tarde. Bueno, seguimos con las noticias, sobre todo ahora nos vamos un poquito más de la zona del estado Táchira, ya colindando con el estado Apure, donde varios sectores de esa zona están totalmente anegados también por las aguas y de paso las carreteras que en el otrora fueron las nacionales que conllevaban hacia la Panamericana y a la Trasandina. Hoy están totalmente destruidas, son más de 15 años que esas carreteras que van a las poblaciones llaneras, Mérida abajo y Táchira arriba, están totalmente destruidas. ¿Qué es lo que está pasando en los estados andinos? El famoso gobernador que cacarea, Freddy Bernal, hasta el momento ni siendo el protector del estado Táchira, hasta que le quitaron el rubro y ahora gobernador, ha hecho alguna obra de envergadura, es decir, que para una cuadrita que mide simplemente 8 de ancho o 8,5 de ancho, por 100 metros de largo se tira 2 meses. Es decir, que cuando ya la termina, ya otro aguacero ha arreciado y se ha llevado el poco asfalto que ya llega. Bueno, y hablando del asfalto que hay en las ciudades y en los municipios petroleros, comencemos por Puerto La Cruz, ya las enzimas de la zona ya no producen ese tipo de asfalto caliente que en un momento dado era número uno de importación. Muchos barcos y sobre todo buques de carga llevaban ese tipo de asfalto ya prensado hasta en saco, que se podía traslucir en agua en diferentes países del mundo. Hoy tanto el asfalto del coque está siendo ya utilizado como tercera categoría, cuando a nivel de todas partes del mundo el asfalto aún se utiliza como medio para garantizar la superficie y una buena compactación en las carreteras nacionales. Bueno, este es un punto que hay que ver que al igual que en Tijuana, San Lorenzo, Lagunillas, Ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago, en Lagunillas y Cabima, la cenicienta del país, aún todavía quedan pocas empresas que te baten, como le decimos todos en el país, el asfalto verdadero, un asfalto de calidad, un asfalto que es de exportación. Hoy ese asfalto es más arena que bioquímicos elaborados. Es decir, que el asfalto está saliendo de segunda o de tercera categoría. Esto es muy lamentable, Alan, audiencia, porque nosotros tuvimos unas empresas petroleras donde teníamos los mejores laboratorios existencialistas que habían
para este tipo de material. Hoy, por cierto, ya esto es un olvido, ya esto es un pasado, son leyendas, o como la dice un gran amigo, Karl Ocans, que eso son leyendas urbanas o unas leyendas de mentira. No, eso lo vivimos todos nosotros. Nos regocijábamos cada vez que veíamos las carreteras nacionales de la Lara Zulia, de la Trasandina, de la Panamericana, la Machique Colón y por supuesto la gran carretera que de La Guaira con ese tipo de asfalto que era de calidad verdadera, no de calidad por agarrarle el dinerito y metérselo en las cuentas, en los bolsillos de cada uno de ellos. Bueno, nos vamos a esta hora en el marco del diálogo social que se inició hoy en la ciudad, en la gran capital Caracas, y desde el Pacto Unitario de Sindicatos y Gremios del Estado Lara, emplazaron a la Organización Internacional del Trabajo para que dictaran una resolución que determine acciones contundentes contra un gobierno violador de los derechos humanos de los trabajadores. No más dilaciones ni vacilaciones para un modelo de gobierno que condena a pasar sobre todo hambre y miseria a la clase trabajadora del país. Desde la Alianza de Sindicatos y Gremios del Estado Lara, agrupados y signatarios de un pacto de unidad, queremos significar lo siguiente. Parafraseando un poco lo que expresaba Libertador de vacilar es perdernos, este movimiento sindical del Estado Lara insta a la Organización Internacional del Trabajo que en esta oportunidad de visita, el día de mañana que culmina la jornada de este llamado diálogo de paz social, dicte resoluciones concluyentes en el tema de los trabajadores venezolanos. Ya basta, son 22 años en una situación angustiante donde los trabajadores hemos sido acosados, perseguidos, las discusiones de contratos colectivos han estado congeladas, nuestros beneficios laborales han sido expoliados y es necesario, es justo, es oportuno que en esta oportunidad la OIT dicte resoluciones que realmente beneficien y favorezcan a los trabajadores. Una resolución que logre llevar al gobierno nacional por el carril de la civilidad. No podemos seguir aceptando actas de entendimiento bajo falsas promesas de cooperación internacional. Ya basta, el movimiento sindical y gremial del Estado Lara se pronuncia y desde esta plaza icónica del Estado Lara, como es la justicia frente a los tribunales del Estado Lara, le decimos a la OIT, le decimos a las centrales de los trabajadores que están ahí, le decimos al gobierno nacional, es hora de los trabajadores, es hora de los pensionados. Ya basta de salarios míseros y pensiones de hambre en este país. Esperemos que estos trabajadores que son verdaderos líderes funcionales del sindicalismo, no de los sindicaleros que tiene el gobierno, que les ponen un collar con las 9 arepas y se tienen que quedar callados. Pero esta gente sí ha trabajado abogado por la situación real de los trabajadores, tanto petroleros, obreros de diferentes culturas de trabajo y por supuesto de los funcionarios, empleados y obreros. Bueno, pero también tenemos en este momento la triste realidad de los productores del campo venezolano. Aquí quiero dejar esta denuncia para que se den cuenta en las ciudades la triste realidad del campo. Tenemos acá este cultivo de papa que aún le falta tiempo para su cosecha y que por cierto hasta se nos quemó un poco, muy lamentable. Y ayer en la madrugada una persona inescrupulosa comenzó a arrancar el cultivo. Lo que hizo fue una maldad porque todavía está muy tierna las papas. Y comenzó a arrancar las matas y acá, hasta aquí dejó las papas. Mire, las papas todavía muy pequeñas, le falta tiempo. Arrancó las matas, aquí las dejó tiradas. Mire, se llevó unas cuantas y para nada porque mire, las papas están muy pequeñitas todavía y las dejó aquí tiradas. Lo que nos hizo fue una maldad. Qué triste, ¿verdad que sí? Que uno se esfuerza por sembrar, por producir y una persona así inescrupulosa viene y nos hace esta maldad. Esto pasa en muchas partes. O sea, ni siquiera esperó que la papa estuviera. Vengan, cuando uno esté arrancando, vengan y pidan que uno les da. No hagan esta maldad, porque es muy lamentable. Mire, la papa todavía estaba tierna, falta tiempo. Lo que hacen es una maldad simplemente. Qué triste. Esa es
Esta es la realidad del campo venezolano. Tal como lo dijo en el tema, es la triste realidad del campo venezolano y no solamente con las papas, o con diferentes rubros agrícolas que se los están haciendo a maldad. Con excelente tema musical muy venezolano, con Fabiana Ochoa. ¿Quién lo diría? Fue excelente tema para esta hora. Y buen provecho a los que ya a esta hora están almorzando. Bueno, vamos con las noticias que están, como siempre, en boga en toda Venezuela y diferentes estados del país. Ya también la gente de los consorcios inmobiliarios no saben ya qué pensar, qué hacer cada vez que van a hacer una operación inmobiliaria o es una compra o venta de alguna urbanización de las extintas INAVI y VIMA. En el caso de Maracaibo, tienen que ir a Banavix. Es decir, ¿qué tiene que hacer Banavix cuando esa propiedad, aparte de que es privada, donde está la casa notariada, registrada con su planimetría, tienen que pedir permiso a Banavix? Es decir, no respetan lo que llamaríamos nosotros la propiedad privada. Es decir, hay personas que tienen inmuebles, casas desde hace 40, 50, 60 años. Y de fallecer los primarios, los primeros que compraron esas casas, hacen una sucesión hereditaria para que les llegue a sus congéneres, que serían los hijos, nietos o quien esté en el momento con esas personas. Pero no es tanto eso, tienes que viajar a Caracas, porque muchos de estas oficinas de Banavix estatales están en algunas que otras capitales de los estados. Y si no, tienes que irte o, como siempre, colocar a un abogado, a un litigante que tenga paciencia para poder arreglar los puntos financieros, económicos y legales de la casa que ha sido propiedad de ustedes o de tu familia o de quien sea. Pero esto ya es iracundo, ya esto cansa de verdad y ya la gente está, como lo decimos nosotros, mamada de esta burla del gobierno. Esto es propiedad privada, todas estas casas de urbanizaciones que en el tiempo del Banco Obrero de Venezuela después pasaron a las bancas privadas y eso hace más de 40 años. Ya está bueno, la gente ya está cansada de tanta situación con este tipo de gobierno que ha hecho es daño total al patrimonio de cada uno de las familias en el país. Bueno, y esto no solamente es ello, fíjense este tema, un temita muy rápido para complementar esto. La gran mayoría de los que le dieron la gran misión vivienda desde el presidente Chávez y ahora con Maduro, que por cierto, no ha vuelto a entregar, pero ni una casa de cartón. Habría que ponerle el disco de Los Guaraguaos o de Ali Primera. No ha vuelto a entregar una casa. Por algo debe ser. Pero esos tienen peores situación. ¿Por qué? Porque sencillamente no les han entregado ni siquiera un documento, así sea notariado. El día que ellos salgan, pierden que ver. Bueno, el gobierno de Venezuela espera que Colombia responda a su solicitud de capturar por presunta corrupción a directivos de la empresa Monómeros en Barranquilla, tras haber recuperado recientemente el control de esa empresa petroquímica. Cortesía de La Voz de América. La empresa binacional colombo-venezolana Monómeros durante décadas ha sido la segunda empresa agroindustrial en Colombia. Durante los últimos años había estado bajo el control de la oposición venezolana y del gobierno del expresidente Iván Duque. Ahora que está bajo el control de los mandatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro, el presidente de Petróleos de Venezuela solicitó la captura de varios exdirectivos. Es un cementerio de ruina, devastada totalmente. Estas 23 personas están siendo solicitadas con orden de captura internacional. El analista político Nickmer Evans describe como bizarro que el AISAMI pida a Interpol la detención de estas personas cuando él mismo está solicitado por la justicia internacional. No solamente que le hagamos seguimiento, sino que exijamos investigación y justicia,
por parte de todas las instancias involucradas, especialmente en el área internacional. Juan Guaidó, reconocido por el expresidente Iván Duque y otros 50 países como presidente interino de Venezuela, rechazó las acusaciones y pidió estar alerta sobre el futuro de la empresa. Sigue siendo de los venezolanos. Y atención con lo que quiere hacer la dictadura de Maduro, como hicieron con la refinería en Dominicana. El gobierno colombiano anunció la llegada del primer barco procedente de Venezuela al muelle de la empresa, con un cargamento de 8.000 toneladas de urea para su procesamiento. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, amanecerá y veremos lo que pasa con la empresa Monómeros. Mientras la lluvia arrecia, Dorquis Muñoz, que es la coordinadora del sector jubilado de la coalición sindical, finaliza la protesta de la OIT. El gobierno te volvió a engañar desde el Hotel Renacer en la Castellana con unas bellas notas. Voy a escuela con la piel tostada como una flor. Todos. En Venezuela. ¡Arriba! ¡Arriba Venezuela! Bueno, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más estamos viendo? La realidad sociopolítica, que es lo que está indicando toda nuestra gente en el país en diferentes estados. Ya la gente está cansada, está obstinada, está hastiada de esta que está pasando. Ya la gente no tiene ni siquiera con qué comer bien, no hay productos de calidad y esta gente está reclamando la realidad, algo que sea para ellos. Esto pasa el día a día en todo el país, de palmo a palmo. Bueno, con este tema arrancamos ya a la 1:33 de esta hermosa tarde. El mensaje con Andrés Cepeda, un tema fresco, sabroso a esta hora. Bueno, como siempre lo decimos, vamos con las noticias de lo que ha venido sucediendo hasta el momento. Y hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces se toca, pero sí es bueno tenerlo. ¿Cuánto cobran los jubilados, pensionados? Y aquí lo podemos decir, sobrevivientes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Vamos a hablar de Jubipol, de la Asociación de Jubilados de la Policía en el Estado Zulia, siendo Jubipol o la Policía Regional la policía más antigua de Latinoamérica. Hoy esta gente carece de todo. Ellos antes tenían un seguro llamado Fonprepor, muy conocido en toda Venezuela, ya que lo legalizaron hace más de 40 años. Hoy no reciben absolutamente nada por parte ni del gobierno regional, ni del gobierno municipal, mucho menos por el gobierno nacional. Ellos están situados en el casco central de la ciudad de Maracaibo, al lado de la gobernación, exactamente al fondo de la Casa de Morales o Casa de la Capitulación. Hoy esa casa está en muy mal, pero muy mal estado. Y por supuesto que los policías que están siendo jubilados o pensionados están en una situación tétrica. Peor, sencillamente porque los gobiernos no los están atendiendo en nada. No tienen ya esos seguros que tenían en el otrora cuando iban por rayos X, odontología, traumatología y por supuesto les entregaban hasta los enseres cuando es por caso de traumatología como silla de rueda, brazaleras. Eso es uno de los puntos más críticos que tienen ellos, porque más de un 40% de los jubilados de la policía pensionados no es que tengan 50, 60 o 70, no. Allí hay personas que por defender o tener un altercado contra los maleantes fueron heridos y quedaron en una forma inutilizados o están en muy mal estado. Pero resulta ahora que ellos no tienen nada que ofrecerse, no tienen nada que ofrecerles las garantías de policías ya en estado civil. Lo triste del caso es que tanto el gobernador como el alcalde metropolitano de la ciudad de Maracaibo no les indica absolutamente nada. Y si hablamos del gobierno nacional, pues mucho menos. Lo importante es que por lo menos ellos no padecieran las calamidades que están en este momento confrontando, ya que no tienen medicamento. Y un punto, ellos no tienen plan de una jubilación exactiva, es decir,
no tienen los elementos necesarios para seguir subviviendo, porque no es sobrevivir, están subviviendo por los altos precios y la carestía. Esto deben apoyarlo, sobre todo los mandatarios locales y por supuesto del Estado, apoyar a esta gente que los necesita verdaderamente. Ahora imagínense ustedes los sobrevivientes de las Fuerzas Armadas Policiales. Es el 75% del sueldo mínimo, es decir, mucho menos. ¿Qué podrían hacer los sobrevivientes? Ahí entrarían lo que es la parte de la esposa, los hijos menores de edad y por supuesto entra también el renglón de estas palabras, concubina. De hecho, ¿qué pueden ellos hacer con un 75% del salario mínimo? Si con el salario mínimo a un jubilado o pensionado no les alcanza, con el 75% me imagino que le servirá un aproximado de 2 días o una bolsita con pan, una ralladura de queso, 2 sobres de jugos artificiales y para atrás, porque si coge transporte son $2 y ya uno sabe cuánto está la canasta básica y el sueldo o salario de estas asociaciones. Esto es lo lamentable. Bueno, Pedro Euse de la CUC informó sobre los resultados de la reunión con la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo, que atendió la comisión de dirigentes que protestaron frente a la sede donde se estaba realizando el diálogo social excluyente. Ahora venezolana y las graves violaciones que comete el gobierno de Venezuela. Lo dejamos muy claro. Y que aquí no hay avances en materia de cumplimiento de los convenios 26, 87, 144 y 98 que lo mencionamos, sino que hay retroceso. Eso es salario mínimo, libertad sindical, consulta tripartita y convenciones colectivas de trabajo. Hay grandes retrocesos que lo está sufriendo el pueblo de trabajador venezolano. Ahora, ellos nos dicen, primero, que no depende de ellos la inclusión de las centrales sindicales, es el gobierno, es el Ministerio del Trabajo quien está excluyendo, no son ellos. Eso es importante que lo tengamos claro. Más bien ellos piden disculpas y dicen que están haciendo lo posible y que siguen insistiendo, trabajando con... Quería hacer una referencia sobre Pedro Euse y por supuesto la profesora Castillo, que está en esa reunión. Son gente muy valerosa. Muchas veces nos podrán indicar en el programa Siempre Venezuela por qué nosotros apoyamos tanto al sindicalismo, al gremialista y a todas las asociaciones de jubilados. Sencillamente porque a través de los años, del tiempo y sobre todo del comienzo del año 2022 hasta la fecha, esta gente ha demostrado una valerosa actitud frente al régimen de Nicolás Maduro y por supuesto hacia los altos dirigentes de los ministerios, que por cierto, esta gente como que come pintura invisible, nadie sabe ni dónde están, no se ven por ningún lado. ¿Dónde está el ministro del Trabajo, que por cierto viene del ala izquierda verdadera de los años pasados? Hoy día ese ser no se ve por ningún lado, está pero perdido. Y de paso no firma ningún acta sobre las normativas laborales, mucho menos un contrato colectivo, porque sabe que le van a dar hasta por la cédula si firma algún contrato. No atiende al personal que estuvo bajo sus alas en el tiempo pasado y muchos de los que están ahí que ustedes observan casi a diario, pero es una realidad de estos valientes, él fue subalterno de ellos. ¿Qué pasó? Vendió su alma al diablo. Poco le importa lo que le esté pasando hoy día a los trabajadores, ex trabajadores, pensionados y jubilados de esta ala. La ONAPRE los está destruyendo totalmente. Esto es muy triste de este sector. Bueno, y hablando de otro tema, ya para entrar a otro, hay algo que está preocupando, sobre todo la carestía en el sistema eléctrico a nivel nacional. Varios dirigentes del sector eléctrico, de lo que hoy se llama Cortolec o Corpolec, están peores que cualquiera de los sindicatos o peores que cualquiera dentro de los empleos en la empresa. No tienen botas de seguridad adecuadas para alta corriente o alta tensión, no tienen elementos en ningún aspecto cuando van a colocar un transformador, no tienen escaleras visibles
ya los carros blancos están en los talleres y otros, por supuesto, ya los vendieron como chatarra en diferentes estados del país. ¿Qué pasará con esta gente? Varios de ellos en lo que va de año han sido, lamentables mucho, han fallecido por errores de trabajo, cosa que la extinta Cadafe en el Ben, Cadafito, nunca había sucedido. Había todo tipo de implemento de primera. Fueron 67 años en el caso de la empresa del occidente de Maracaibo, en el Ben, que nunca tenía un accidente hombre. Hoy no tienen ni siquiera con qué cortar una guaya, no tienen un camión elevador. Y si no tienen un camión elevador, mucho menos deben tener una escalera. Y sencillamente esto es grave para ellos. Bueno, ya finalizando el programa, solamente les deseo un buen apetito a esta hora. Y por supuesto, nos estamos viendo de nuevo dentro de un rato, ya lo saben. Hasta luego y feliz día para todos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.